Veamos entonces ahora los momentos de las variables aleatorias. Los momentos de las variables aleatorias van a ser de gran utilidad. Entonces, el valor esperado es como un promedio que todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el valor esperado? De la misma manera en que, por ejemplo, calculamos las notas de una materia. Somos los porcentajes de cada uno de los cortes y las notas que sacamos en cada uno de los cortes. Pero aquí lo que vamos a hacer es que nuestros ponderadores van a ser las probabilidades y los valores por los que ponderamos van a ser los posibles valores que toma la variable aleatoria. Entonces, para que ustedes tengan una mejor idea de cómo nosotros vamos a interpretar esto, es ver que el valor esperado pues es una medida de centralidad. Imaginemos que es un punto de equilibrio. Si yo pongo 2 pesos, pues lo que voy a tener es que el valor esperado va a estar en el medio. Si uno de los pesos se vuelve más grande, pues lo que va a pasar con la distribución es que se me va a volver un poquito sesgada hacia la derecha, porque lo que voy a necesitar es que el promedio, el punto de equilibrio va a tener que moverse un poco para que equilibre los dos lados. De la misma manera, el centro de masa se va a mover si nosotros movemos el peso hacia la izquierda. Entonces esa sería como la interpretación del valor esperado. ¿Dónde esperaríamos que estuviera el promedio de la variable aleatoria o el centro de masa de la variable aleatoria? El valor esperado de una variable aleatoria discreta x es entonces la sumatoria entre menos infinito infinito de x por la probabilidad de que x sea igual a x, es decir, todos los posibles valores que pueda tener la variable aleatoria. Y si vemos el caso continuo, pues vamos a tener la integral entre menos infinito infinito de x por f de x de x, donde f de x es la función de densidad de la variable aleatoria. ¿Cuáles son las propiedades de este valor esperado? Básicamente, el valor esperado, si yo saco el valor esperado de una función de una variable aleatoria, entonces lo único que va a modificar dentro de la definición pues es que no voy a tener que tomar los valores específicamente de la variable aleatoria, sino los valores de la función de la variable aleatoria, pero sus ponderadores no van a cambiar. Esto es algo así como que si yo cojo un dado y le cambio los números, pues las probabilidades de que caiga cada una de las caras pues no se van a ver afectadas porque yo le cambio los números a la variable, a las caras de los dados. El valor esperado de una constante es la misma constante y el valor esperado de una constante por una función de la variable aleatoria es la constante por el valor esperado de la variable aleatoria. Básicamente es el valor esperado es un operador lineal. Lo vemos también como que el valor esperado de la suma de funciones de la variable aleatoria es también la suma de los valores esperados. Eso quiere decir que el valor esperado es un operador lineal. Otro de los momentos importantes de una variable aleatoria es su varianza. La varianza es una medida de dispersión que me ayuda a contrastar contra el valor esperado y me dice qué tan diferentes se espera que sean los valores respecto al promedio. Entonces veamos que de acuerdo a esto, si yo tengo una distribución que tiene determinada distribución y acerco los valores a su centro de masa, pues la forma de la distribución va a cambiar, y si los alejo, pues la forma de su distribución también va a cambiar, y eso va a cambiar de acuerdo a qué tan dispersos son los datos, qué tan diferentes son los posibles valores de la variable aleatoria respecto a su centro de masa, es decir, a su primer momento, su valor esperado. ¿Cómo nosotros lo vamos a calcular? Primero lo vamos a denotar por sigma cuadrado y lo vamos a calcular como el valor esperado de x menos el valor esperado de la variable aleatoria elevado al cuadrado, es decir, las desviaciones al cuadrado respecto al valor esperado de los posibles valores de la variable aleatoria, y a través de un poco de álgebra nos vamos a poder dar cuenta que este valor esperado lo podemos escribir también como el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos el primer momento elevado al cuadrado. Tenemos dos propiedades importantes, y es que el valor esperado de una constante cero, es decir, una constante no varía, no tiene varianza, y lo segundo es que la varianza de una constante por una variable aleatoria es la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. ¿Falso o verdadero? A. El valor esperado de una variable aleatoria se encuentra en el rango de la variable aleatoria. B. La varianza puede ser menor que 0. C. La varianza y la media de una variable aleatoria es igual si
y solo si la variable aleatoria es una constante y D la varianza es una constante de una constante 0. Entonces, en el primer caso que tenemos, el valor esperado de una variable aleatoria se encuentra en el rango de la variable aleatoria verdadero. El centro de masa de una variable aleatoria no puede estar por fuera de los posibles valores que pueda tomar la misma variable aleatoria. La varianza puede ser menor que 0, no, porque son desvíos al cuadrado que están multiplicados por valores mayores que 0, es decir, estoy sumando cosas mayores que 0 multiplicadas por cosas mayores que 0. C, la varianza y la medida de una variable aleatoria es igual si es igual solo si la variable aleatoria es una constante. Falso, puedo encontrar variables aleatorias donde la variable es donde la varianza y el valor esperado es exactamente igual, no necesariamente siendo únicamente un valor constante. Y de la varianza de una constante 0, verdadero, porque pues una constante no varía. Existen algunos modelos probabilísticos que ya están determinados de alguna forma en sus funciones de distribución, y son modelos que son comúnmente utilizados en varios escenarios. Uno de ellos es la distribución de Bernoulli, y muchas distribuciones tienen como base la distribución de Bernoulli. Está asociada con éxitos o fracasos y tiene como parámetros la probabilidad de éxito, y aunque parece una distribución muy simple, de ellas se verían muchas distribuciones como la distribución geométrica, la binomial negativa, etc. Entonces, ¿cómo es su función de distribución? La probabilidad de que una variable aleatoria x igual a x es igual a la probabilidad elevada a la x por 1 menos la probabilidad 1 menos x. Cuando hablo de la probabilidad, es la probabilidad de éxito. Entonces, fijémonos que como los únicos posibles valores que puede tomar la variable aleatoria son 0 o 1, entonces si de que x es igual a 0, entonces esto sería p elevado a la 0 por 1 menos p elevado a la 1 menos 0. En este caso sería 1 menos p, que sería la probabilidad de fracaso. Como ya les había dicho, esta está asociada con el fracaso y esta con el éxito, y p es la que está asociada con la probabilidad de éxito. Por otro lado, si yo calculara la probabilidad de que x fuera igual a 1, lo que vamos a tener es que esto va a ser p elevado a la 1 por 1 menos p elevado a la 1 menos 1, que va a ser igual a p. Entonces es una distribución realmente muy simple, pero como les digo, es la base de muchas distribuciones de probabilidad conocidas. Otra de las distribuciones discretas conocidas es la distribución binomial. La distribución binomial es básicamente muchas repeticiones del mismo experimento de Bernoulli, donde hay éxitos, donde hay un éxito o un fracaso, pero entonces voy a hacer ese mismo experimento muchas veces. En el caso de la distribución de Bernoulli, el caso más simple o lo que uno más o uno de los ejemplos más utilizados es el lanzamiento de una moneda. Entonces ya saben, probabilidad de éxito, por ejemplo, podría ser la probabilidad de cara y la de sello. Entonces en el caso de la distribución de binomial, lo que tendríamos es muchas repeticiones, entonces muchos lanzamientos de la moneda. Entonces, por ejemplo, yo hiciera 100 lanzamientos de la moneda, para mí mi parámetro n sería 100 o 10, vamos a ver, y p sería nuestra probabilidad de éxito. Entonces, por ejemplo, en este caso de la moneda sería 0.5. La distribución, si yo hago esas 10 repeticiones, la distribución va a ir modificándose a través de la probabilidad. Este que ustedes están viendo en pantalla es básicamente para una probabilidad de 0.2. Esta es para una probabilidad de 0.5. Esta es para una probabilidad de 0.8 y esta es para una probabilidad de 0.9. Una de las propiedades de la distribución binomial es que su valor esperado es n multiplicado por p y su varianza es n por p por 1 menos p.
Dentro de las distribuciones discretas, otra de las distribuciones discretas importantes es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es comúnmente utilizada para modelar fenómenos de naturaleza discreta que puedan ocurrir en un intervalo de tiempo dado o un área determinada. Entonces, por ejemplo, el número de llamadas telefónicas recibidas por horas en un call center, el número de bacterias en una unidad de área, el número de estrellas en un volumen del espacio determinado, los receptores visuales en la retina humana, entre otros. Es una distribución muy versátil y ampliamente utilizada en aspectos importantes y en ámbitos como, por ejemplo, procesos estocásticos. La función de densidad de esta distribución es E a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Algo importante de la distribución de Poisson es que el valor esperado de la variable aleatoria es lambda y su varianza también es lambda. Entonces, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla es una variable aleatoria cuando lambda es igual a 1/2. Esto es cuando lambda es igual a 5, esto es cuando lambda es igual a 10, cuando lambda es igual a 15 y ya. La distribución de las distribuciones continuas, una de las más importantes es la distribución uniforme. La distribución uniforme nos sirve mucho para, sobre todo en la generación de números aleatorios, y es una distribución comúnmente utilizada justamente como un pivote para hacer generación de números aleatorios para distribuciones más complejas. Sus parámetros son simplemente A y B, es decir, el intervalo donde va a estar definida. Y entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener que el valor esperado de la variable aleatoria pues es simplemente A más B sobre 2, es decir, el medio del intervalo. Si yo tengo el intervalo A hasta el intervalo B, entonces el medio del intervalo, que sería A más B sobre 2, sería nuestro valor esperado. Todos los posibles valores en este caso son igualmente posibles, y lo que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, en este caso, esto es una variable aleatoria, esta es la función de densidad de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. Una de las distribuciones continuas más importantes y quizás la más utilizada es la distribución normal. Esta es la función de distribución de la distribución normal. Tiene como parámetros sigma y mu. Sigma es la desviación estándar de la variable aleatoria. Mu es el primer momento de la variable aleatoria, es decir, la media. Y es una distribución muy utilizada porque muchos de los fenómenos, sobre todo cuando ante la presencia de ruido o de error, son modelados a través de una distribución normal, y es una propiedad deseable en muchos de los casos. El gráfico es básicamente la campana de Gauss. El gráfico es su función de densidad. En el medio vamos a tener mu, y la forma de la distribución va a verse modificada básicamente por los posibles valores que pueda tomar sigma. Pues a medida que sigma sea más grande, la distribución es un poco más ancha, y a medida que sigma sea más pequeño, va a ser más pequeño. Entonces la distribución normal tiene algo bastante positivo, y es que la distribución normal se puede estandarizar y dejar en una distribución pivotal, que sería la definición de distribución normal estándar. Y para llegar a esa forma de la distribución normal estándar, lo que hacemos es utilizar una variable aleatoria alterna, que sería z, y la definimos como x menos mu sobre sigma, que es la estandarización de una distribución normal, y a través de ella pues vamos a llegar a esta forma estándar de esta distribución, y es pivotal en el sentido de que ella no depende de ningún parámetro desconocido dentro de ella. O sea, fíjense que una vez yo hago la estandarización, su función de densidad de z no depende de nada desconocido. De hecho, es un valor, esto es z, entre menos infinito y infinito, pero no depende ni de mu ni de sigma. Otra distribución continua comúnmente utilizada es la función, la distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución utilizada a menudo en modelos de riesgo o en tiempos de vida, en donde se espera modelar el tiempo, sobre todo en tiempos hasta que ocurra determinado evento. Entonces,
Su forma de distribución es lambda por a la menos lambda x. Su valor esperado es lambda, o en este caso dependiendo de su parametrización, en este caso su valor esperado es 1 sobre lambda. Y es bastante versátil en el sentido de que a medida que va modificando su valor de lambda, también ella va alterando la forma de la distribución.